Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Buenas tardes y bienvenido de nuevo una semana más a este programa Psicoalmería. Un programa donde hablamos de bienestar, psicología y salud emocional siempre con un enfoque real, práctico y cercano. Soy Verónica Valderrama y hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que está atravesando silenciosamente a millones de personas en estos momentos en España. Vamos a hablar de cómo la situación actual en el país en el que estamos, España, está afectando a nuestra salud emocional y mental. Vamos a abordar la crisis de la precariedad laboral, el aumento de precios, incluidos los alimentos por supuesto, la subida de impuestos y cuotas y la frustración que están viviendo también jóvenes y otros colectivos de diferentes edades. El agotamiento de los adultos, el miedo al futuro de todas las generaciones. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es normal que nos afecte a nivel psicológico. Y lo vamos a hacer diciendo verdades, sin dramatismos, simplemente con datos reales, con datos, con psicología y con humanidad. Porque lo que estamos viviendo no es solo una crisis económica, es mucho más, es una crisis emocional. Más del 60% de los españoles reconoce sentir ansiedad semanalmente. 1 de cada 3 jóvenes dice que su futuro no existe, es decir, que ya no tiene expectativas para las que seguir luchando. El 40% de las familias incluso afirma que vive al día sin margen incluso para imprevistos y mucho menos para saber lo que es ahorrar, porque no pueden, no es que no quieran. Y detrás de cada cifra, por supuesto, hay personas que lo están pasando mal. Personas que respiran, que sienten, que sufren y que aguantan todo lo que están pudiendo aguantar. Intentan hacer su vida en un contexto cada vez más difícil. Así que por eso tenemos que hablar de lo que muchos sienten y pocos pueden seguir expresando día a día, porque lo que hacen es vivir en piloto automático. ¿Cómo nos está afectando realmente psicológicamente todo lo que estamos viviendo? ¿Qué heridas emocionales está dejando esta etapa que estamos viviendo en cada una de las generaciones? Y sobre todo, vamos a dar pautas para ver qué podemos hacer para proteger nuestra mente. Así que vamos a empezar porque lo vamos a ver con calma, con rigor y sobre todo con sensibilidad. Empezamos. Crisis de vivienda. Empezamos por uno de los mayores detonantes de malestar emocional en España, que es la vivienda. Para entender el impacto psicológico que vamos a abordar ahora, hay que primero comprender el contexto que estamos viviendo. España tiene uno de los alquileres más altos en proporción a los salarios que se reciben de toda la Unión Europea. El 52% de los jóvenes entre 25 y 34 años sigue viviendo con sus padres. Esto no era así hace décadas. El precio del alquiler ha subido más del 40% en pocos años. Realmente es una barbaridad. El precio de la vivienda ha aumentado en muchísimas zonas más del 30% desde 2019, mientras que los salarios ya sabemos que han subido en torno a un 7 o un 10%. Esas cifras tienen detrás muchas causas, evidentemente, ¿no? Como a lo mejor un exceso de regularización por parte del gobierno, no establecer leyes adecuadas y efectivas, aumento de costes también que producen que haya un aumento de alquileres o de vivienda, la poca accesibilidad a vivienda también porque faltan muchísimas por construir y que no se haga vivienda pública. Hay tantas causas, tantos ingredientes que hacen que esto provoque la situación que vivimos, que cómo no nos vamos a preguntar qué significa esto emocionalmente para las personas en estas etapas de nuestra vida. Y por supuesto, aunque los salarios no suben lo que podrían o lo que deberían de subir para que las personas puedan manejar su día a día, también hay que tener en cuenta que la subida en costes para los empresarios ha sido brutal, con lo cual, evidentemente, los que más han ganado con estas subidas son el gobierno. Ojalá fueran todas esas subidas para realmente las personas que lo necesitan, que son los trabajadores. Algo se está haciendo mal, sin duda. Empecemos por los jóvenes, que están viviendo emocionalmente paralizados. Muchos jóvenes describen sentimientos, como los que voy a mencionar ahora, durante su día a día, su jornada, incluso en consultas de psicología. Frustración crónica, sensación de fracaso sin haber hecho nada malo, porque no depende de ellos la situación que están viviendo.
Miedo al futuro, un futuro incierto o negativo. Dependencia forzada al tener que compartir posiblemente vivienda, gastos y sobre todo un bloqueo vital porque desde pequeños no es lo que nos enseñan. Te puedes esforzar mucho, pero si no consigues esas metas que necesitas alcanzar, es normal sentir todo lo que acabo de mencionar. Imagina tener estudios, 2 máster, idiomas, experiencia, pero que eso aún así no sea suficiente porque no puedes permitirte una habitación digna, una vivienda para ti solo, independizarte. Cuando desde pequeño lo que te dicen es estudia para tener algo, haz esto para conseguir esto, y te das cuenta que no ha sido suficiente. Esto genera una disonancia cognitiva, que significa un choque entre lo que me dijeron que pasaría si me esforzaba y lo que realmente está ocurriendo. Esa disonancia cognitiva se traduce en ansiedad, en tristeza, desmotivación profunda y una sensación de inutilidad que no es real, pero sí que afecta. Porque puede ser muy útil, pero no te ves así en ese momento de tu vida. Esto en consulta lo trabajamos, así que si necesitas nuestra ayuda puedes contactarnos. 2. Vamos a enfocarnos en los adultos que no pueden avanzar. Estas personas, ¿no?, que en torno a 30, 40 o incluso 50 años, que sienten que están como atascadas en la casilla de salida, que no avanzan. No pueden comprar cosas necesarias que les gustaría, no pueden cambiar, por ejemplo, de vivienda o de piso, no pueden ampliar una vivienda, no pueden incluso formar una familia, muchas de estas personas en estas edades. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es viable, por desgracia, y no es porque ellos lo elijan. La vivienda se está convirtiendo y se ha convertido en un obstáculo psicológico tremendo, porque determina la vida emocional de millones de personas. Y por supuesto hay muchas familias que viven al límite. Muchas familias dedican el 40 o 50% del sueldo al alquiler o a su vivienda o a hipoteca. ¿Qué genera esto? ¿Qué consecuencias tiene? Pues evidentemente produce estragos en la pareja, dificultades en la pareja, discusiones constantes, miedo a los imprevistos, a una ansiedad desbordante. Falta de descanso mental, una fatiga crónica incluso, irritabilidad, desgaste emocional. Esto evidentemente es difícil de llevar a cabo, pero lo ideal es que al menos la pareja se mantenga como un equipo en lugar de que haya reproches, que por desgracia es lo más habitual en estas circunstancias tan difíciles que tocan vivir. Pensar que el cerebro humano no está preparado para vivir siempre en un modo de supervivencia. Y eso es lo que está ocurriendo a veces durante un largo periodo de tiempo. Hay que mencionar también la brecha generacional, que evidentemente produce una incomprensión emocional, ¿no? Ver cómo otras generaciones lo han tenido más fácil algunas cosas. Los mayores dicen, por ejemplo, ¿no?, yo a vuestra edad ya tenía casa. Esa comparación duele muchísimo a la gente que lo escucha hoy en día, porque los jóvenes dicen que es imposible vivir como antes. Los padres pueden sentir culpa y los hijos pueden sentir vergüenza de que no hacen lo suficiente aunque no sea real esas sensaciones y pensamientos. Todo esto genera muchas heridas emocionales. ¿Por qué? Porque vemos que no hay manera de avanzar aunque lo intentemos todo, y es lo que por desgracia vemos casi a diario en las consultas de psicología. La vivienda no es un problema económico, es que es un problema psicológico, porque necesitamos un hogar, necesitamos una independencia, necesitamos crecer. Un país donde la gente tiene miedo a quedarse sin casa, pues evidentemente es un país con tensión emocional permanente. Vamos a hablar ahora también de las realidades laborales, por tocar todas las cosas que más preocupan a la sociedad en el presente. Vamos ahora al mundo laboral. España vive un fenómeno difícil y duro también en este campo. Principalmente hay 3 grupos de personas que están sufriendo emocionalmente en este área, ¿no?, en el área laboral, y cada uno por distintas razones. Vamos a verlo. Primero, los que tienen trabajo pero están quemados. El 55% de los trabajadores españoles presenta síntomas de burnout. Es el síndrome de estar quemado en el trabajo, ¿no?, de sentir desmotivación, no tener ganas de seguir trabajando, de estar en piloto automático. Es un dato altísimo. ¿Por qué? Porque hay más presión, menos personal en las empresas, ¿no?, más carga de trabajo, por tanto, sueldos congelados o que no crecen según las necesidades de esos trabajadores para su vida personal, horarios interminables, vigilancia digital, ¿no?, un control quizás más excesivo y sobre todo miedo a perder el empleo con las situaciones que estamos viendo en el país. ¿Qué genera el burnout? Agotamiento profundo, irritabilidad, hipersensibilidad, apatía, ganas de desmotivación, de no hacer nada,
baja energía, ¿no? Esa fatiga, y problemas de memoria, concentración y atención. Todo esto que acarrea también, evidentemente, insomnio, despersonalización, ¿no? Me siento como un robot, ese piloto automático que comentaba. Si te sientes identificado, recuerda que en Psicoalmería podemos ayudarte, para no tener que estar siempre con esa sensación de estar apagado, ¿no? De vivir por vivir. El burnout se puede también explicar como una desconexión emocional del mundo. La mente simplemente desconecta para no sufrir más, es un mecanismo de defensa. Si te sientes así, es momento de prestar atención, a valorar qué quieres en tu vida, qué es lo más importante y qué es lo que no. Porque esto te va a afectar también a la pareja, a los hijos, incluso a tu vida sexual, al sueño, a la motivación y a la salud en general. Así que si empiezas con estos síntomas que he descrito, espero que lo puedas coger a tiempo. La sociedad en sí está agotada, pero eso no significa que no podamos mirar a nivel personal en qué podemos seguir luchando y mejorando. Y no por falta de ganas, sino porque hay veces que hay un exceso de exigencia, por eso a la sociedad le puede costar este tema laboral. Vamos a pasar también a comentar los que no tienen trabajo, que pueden sentir ansiedad, culpa y miedo. El desempleo es sin duda un terremoto emocional. En España, más del 12% de la población activa está desempleada. El paro juvenil supera el 25% en muchos lugares. Y ojo, que las estadísticas tampoco sabemos si son muy reales o no con todos los cambios que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Pero aún así siguen siendo elevadas, aunque nos quieran vender que España va como un cohete. Emocionalmente esto nos afecta. Esto implica pérdida de identidad, pérdida de autoestima, vergüenza, autoculpa, culparnos a nosotros mismos por no tener quizá trabajo o el trabajo que necesitamos, sensación de inutilidad, miedo al futuro y aislamiento. Ojo con esta característica de aislamiento, porque es una señal también de alerta para empezar a ver qué cambios puedes hacer en tu vida. Una persona sin trabajo no pierde solo un ingreso, porque también pierde una estructura, un propósito, incluso una rutina que muchas veces es necesaria. La mente necesita también una estructura para sentirse segura. Si te cuesta conseguir trabajo, identifica qué es lo que está en tu mano y lo que no, porque no todo está bajo tu control. Es una manera de poder trabajar esa culpa e ir reduciéndola. Y recuerda que en Psicoalmería también podemos atenderte sin coste con la modalidad que tenemos de sesiones gratuitas. Consúltanos. Y también tenemos a las personas, que son muchas, que trabajan pero aún así no llegan a final de mes. Este es un grupo también grande e invisible en muchas ocasiones. Gente que trabaja, que se esfuerza, que hace incluso horas extras, pero aún así no consigue estabilidad, no consigue las metas que se propone, como comprarse una casa, poder viajar, poder formar una familia, aun teniendo más de un sueldo. Vamos a ver algunos testimonios. Bueno, por ejemplo, yo en la salud ya no puedo trabajar, las manos las tengo, las podéis ver, llenas de callos, los dedos casi no los puedo cerrar, no tienen fuerza, las cervicales, estas lesiones son debidas a que empiezas muy prematuramente a trabajar en una postura y es de muchas horas seguidas. Cuando yo empecé eran de 60 horas porque se trabajaba los sábados. En los años 70 en la industria se trabajaban los sábados. Luego estás cuando ya eres aparadora estás dentro de una máquina, los pies los tienes que mover al mismo ritmo de las manos. Entonces todo eso, cuando ya tienes 60 años como tengo yo ahora, pues las cervicales ya no te responden, este brazo está inutilizado, entero desde la cervical, hernia cervical, lumbar, las rodillas. Es entregar tu vida al trabajo. Eso es que aquí se ha confundido una cosa, en lugar de trabajar para vivir, se vive para trabajar, ¿entiendes? En el caso de, por ejemplo, los graduados, los que estamos a punto de graduarnos y además tenemos esto de que vemos que se va a acabar y que ya vamos a tener que buscar, bueno, que tenemos un futuro muy incierto porque probablemente no encontremos empleo. Claro, se juega mucho con esta falta de expectativas que tienes y de, no sé, desmoralización vital para también que aceptes cosas que deberían ser inaceptables porque al fin y al cabo eres un graduado, que muchas veces ya tienes experiencia laboral con la justificación de que sigas sumando experiencia, de cuanta más experiencia mejor,
conseguirás contactos y bueno, algún día posiblemente, no sabe cuándo, llegará tu momento y tendrás trabajo. Los medios de comunicación muchas veces no crean, prácticamente todos no crean empleo porque tienen parte de su plantilla, de lo que era la anterior plantilla de trabajadores, la cubren con becarios. A la larga sabes que va a ser muy difícil conseguir un trabajo fijo y con un sueldo digno. No tenemos futuro, nos vemos, yo en mi caso porque ya estoy finiquitada, pero yo veo a la gente joven y hablo con ellos y están agobiadísimos porque no pueden hacerse una familia, viven de sus padres, ya le genera agobio tener que pedir dinero a sus padres sabiendo que muchos no se lo pueden dar y viven en una situación que de verdad a las largas va a producir otra enfermedad más, porque están agobiadísimos. Yo tengo 2 hermanos mayores y los 2 han tenido que irse a trabajar fuera porque aquí no Pero eso, según Fátima Baños, es movilidad de aventura, ¿no? Mi hermano mayor, que tiene además 2 niños, sí, tiene unas ganas de aventura. Sí, loca. por eso digo. La gente de mi edad vamos a empezar a trabajar pensando que esto es lo normal y en realidad es terrible. Hace poco un amigo que sí que lleva tiempo trabajando me decía: a ustedes que van a empezar ahora les haría falta unas prácticas de 3 meses de trabajo digno para que vean de qué modelo partir, que no todo es aceptable y que hay que luchar por tener una situación digna. Yo no creo que haya precariedad. Yo lo que creo que hay es una estafa monumental. Eso hay que decirlo bien alto. Esto nos han ido llevando, nos han dirigido como si fuésemos borreguicos por un camino y aquí hay mucha gente que mide la crisis por cómo se llena la cafetería. Conozco gente en Elche que me dice: pues no habrá tanta crisis en cuanto las cafeterías están llenas. Pues sí que hay crisis, lo que pasa es que los que estamos de crisis no vamos a las cafeterías. Pero igualmente es como muy loco, ¿no? Que hasta te muestran como un privilegiado por poder tomarte un café en una cafetería. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Hergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela La herencia oculta, una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo así con Almería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Almería.
es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. En España, el 40% de los trabajadores afirma no llegar a fin de mes. 1 de cada 5 trabajadores es trabajador pobre, tal cual como suena, porque está por debajo del rango de lo que necesita para cubrir sus necesidades. ¿Y qué emocionalmente qué puede producir esto? Ansiedad anticipatoria, miedo, por ejemplo, a las facturas de la luz y de suministros, culpa al comprar algo básico que realmente se necesita, discusiones de pareja, agotamiento mental, sensación de injusticia y sobre todo tristeza profunda, frustración por no darle a los hijos una vida mejor o poder tener hijos, si es una meta que te habías propuesto. Este miedo constante a todo lo que he descrito desgasta más que la falta real del dinero. Se llama estrés financiero crónico y sin duda es devastador. Vamos a hablar también de impuestos y presión económica. Este bloque es delicado pero necesario abordarlo también porque es un problema real en nuestro país, en España. En los últimos años, autónomos, empresas y trabajadores sienten una presión fiscal enorme, creciente, desproporcionada. Tanto las cuotas de autónomos que han ido aumentando, las retenciones de IRPF, el IVA, impuestos, subidas constantes, de una manera increíble, incluso cuando la productividad en las empresas no está como debería estar, no sube, se estanca o baja. Y parece una emoción fuerte, ¿no?, en todo este colectivo que es la impotencia. Es más, el 30 de noviembre de este mes, la mayoría de ciudades de España va a hacer una manifestación a las 11. Podéis verlo en la página web que lo dejo aquí. Es un colectivo que no habla de partidos políticos, sino de las necesidades y de todo lo que están sufriendo estos autónomos y pequeños empresarios. ¿Qué siente este colectivo, ¿no?, en el que me identifico? Una sensación en el que se trabaja más y cada vez quedan menos beneficios, el que trabajas para pagar, ¿no? Pago más que nunca, recibo menos servicios, no puedo crecer porque el sistema me ahoga, una desmotivación. No, en España, sin duda, ser autónomo es una profesión de riesgo, tiene más riesgo que un deporte de riesgo, ¿no? Tienes que pensártelo mucho. España no es un país para emprender actualmente. La presión es enorme y aparece ansiedad crónica, desgaste emocional, sensación de abuso, frustración acumulada, miedo al futuro, falta de motivación, porque por mucho que vayas luchando, realmente el sistema te va oprimiendo. Muchas personas sienten incluso que trabajan para sobrevivir y a veces ni con eso es suficiente, es decir, que no es solo los trabajadores, los autónomos y pequeños empresarios también están sufriendo muchísimo. Sin duda es un agotamiento profundo. Si tuviera que describir un clima emocional en España sería este. Hay un cansancio colectivo, irritabilidad social, mayor conflictividad, pensamientos catastróficos, de pasarlo mal, porque las emociones producen pensamientos también compatibles. Si nos sentimos mal es normal tener pensamientos catastróficos. Dificultad para desconectar, para disfrutar realmente del presente. Aislamiento, aumento de ansiedad y depresión, sensación de pérdida de control, apatía, que es falta de motivación, y desilusión. Pero atención, tengo que comentarte algo positivo. No todo va a ser negativo. España es uno de los países que se ha demostrado con mayor resiliencia emocional, es decir, que los españoles tenemos buena capacidad de adaptarnos. Somos familiares, tenemos buen humor, creatividad, somos una comunidad con generosidad. Esos son factores protectores que nos ayudan, si no estaríamos peor. ¿Cómo proteger nuestra salud mental en esta época? Ahora vamos a hablar de soluciones, de pautas. Aquí van unas estrategias psicológicas reales, útiles y aplicables. En la medida que puedas, establece límites laborales.
como por ejemplo los horarios que puedas marcarte dentro de tu flexibilidad y no llevar de trabajo a casa. Reduce la autoexigencia. Cada día tiene las horas que tienes. Lo que te da tiempo está bien y lo que no es porque no da tiempo. Poder hablar de dinero sin tabúes. Reorganiza prioridades. Ponte a parar unos segundos de reflexión, qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida. Busca momentos de disfrute. No hace falta que conlleve un gasto económico. Pequeñas cosas, momentos de placer, un paseo, una puesta de sol, lo que te pueda llenar, que te permita disfrutar del momento presente. No te satures de noticias negativas. Eso no ayuda en muchas ocasiones. Permítete desconectar. Acuérdate de tu entorno social, apóyate, evita el aislamiento. Duerme bien todo lo que puedas. En nuestro blog tenemos pautas para descansar bien si estás sufriendo de insomnio. Si necesitas parar, hacer algunas pausas siempre son necesarias para poder recuperarte. No todos los días tienes que rendir al 100%. Si eres de compararte, intenta no compararte constantemente y menos para seguir perdiendo. Compárate también en cualidades que tengas positivas. Aprende a decir no si estás desbordado. Te enseñamos en terapia. Porque ir a terapia también es necesario si ves que el momento actual te supera. Por desgracia no podemos cambiar rápido la situación del país, pero sí podemos cambiar cómo nos va afectando emocionalmente. Eso sí está en nuestra mano. Y precisamente por este contexto tan exigente que estamos viviendo en este país, quiero recordarte algo muy importante. El próximo 14 de marzo de 2026 tendrá lugar Emocionarte, una experiencia inmersiva, diseñada para ayudarte a regular emociones en un ambiente seguro, sensorial y transformador. En este evento Emocionarte yo seré la principal ponente. Tendremos también experiencias prácticas, música, dinámicas, trabajo emocional y la participación de Clelia Cruz, especialista en aromaterapia y bienestar. Con este evento te ayudaré a entender mejor tus emociones a través de tus sentidos para poder regularte emocionalmente en tu día a día. Va a ser un espacio para soltar, respirar y conectar contigo mismo, con técnicas de psicología validadas científicamente. Así que recuerda, te espero el próximo 14 de marzo de 2026. En esta web puedes ver la información y comprar tu entrada. Sin más, gracias por acompañarme hoy en este programa de Psicoalmería una semana más. Recuerda que aunque vivimos tiempos difíciles, no estamos solos, no estamos rotos. Lo que estamos es cansados y eso se puede trabajar. Esto es una etapa más de tu vida. Difícil, sí, pero es una etapa que pasará. La salud mental es más importante que nunca. Cuidarla es cuidarte. Y de eso también estoy orgullosa porque con la salud mental ya le damos tanta visibilidad que sabemos que con eso no se juega. Así que sin más, nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Muchísimas gracias por seguirme y si necesitas que aborde un tema en particular, por favor, contáctame y lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.